Hola chicos y bienvenidos una vez más a otra noche paranormal. La historia que les quiero compartir el día de hoy me intriga mucho. Ocurre en Cocorit, Sonora. Está ubicado a las afueras de Ciudad Obregón, Sonora. Es una historia que creo que nunca les había contado, así que pongamos atención a la siguiente historia y déjame saber tu opinión en la sección de comentarios. Yo vivía en una casa rentada, ubicada en Cocorit, Sonora. En aquel entonces vivía con mis 3 hijos y mi pareja de ese momento. Era una casita de madera con un patio muy amplio. A una de las orillas de este solar existía un árbol que era muy gigante. Algunos vecinos llegaron a decirme que este árbol tenía más de 50 años, pues cuenta la leyenda que ahí vivía don Pedro, un señor curandero muy famoso en Cocorit. Se dice que tenía clientes de todo México, incluso había extranjeros que llegaban a Cocorit exclusivamente para que él los pudiera curar. Y quiero dejar algo muy en claro, esta historia me la contaron cuando yo ya estaba viviendo en ese lugar, pues dicen que don Pedro llegó a juntar una muy fuerte suma de dinero debido a que su clientela solían ser personas muy famosas y poderosas, por lo que él guardaba su dinero y hasta joyas con las que le pagaban. Él era un hombre soltero, nunca se había casado, no tenía hijos y comentan que era imposible que él solo pudiera gastarse todo ese dinero. Un día llegaron a verlo cargando una cobija con muchísimo dinero y joyas. Pudieron verlo enterrarlo en su propio patio. Dicen y se cree que las enterró en las raíces del árbol gigante que ahora está en mi patio. Algunos se atrevieron a pasar los aparatos o detectores de metales y siempre sonaban ahí. Lo extraño es que nadie pudo encontrar ese tesoro jamás. Esa casa, con el pasar de los tiempos, se lo terminó quedando una señora quien lo había cuidado hasta el final y se terminó quedando con la vivienda de don Pedro. Antes que nosotros, muchas personas ya habían rentado ese lugar, pero lo curioso es que al parecer los últimos 3 inquilinos, antes de llegar nosotros, sufrieron de o alguna muerte o desgracia muy fuerte. Según me pudieron contar los vecinos, se decía que esta casa estaba maldita. La señora que rentó anteriormente a mí la casa cayó en una especie de zanja que se había hecho en el patio por poco y pierde su pierna porque se había enterrado algo en su pantorrilla. Después de esa caída nunca pudo volver a mover su pierna igual. Se fue de ahí y la persona anterior a ella se suicidó en esa casa. La familia anterior a él perdieron a un familiar dentro de esta vivienda. De ahí llegamos nosotros y cabe decir que fue la mejor parte de nosotros haber vivido en ese lugar. Estar ahí para nosotros era pura tranquilidad, felicidad. Nunca le miré nada malo, nunca sentí el ambiente pesado, pero hubo una ocasión en la que yo había salido con mis hijos hacia la tienda. Cuando veníamos de regreso a la casa, mi hija más pequeña me dijo: «Mami, hay un señor en la casa. Yo creo que está esperando a papá». Volteamos todos hacia nuestra casa y efectivamente había un señor dentro del cerco de nuestra casa mirándonos. Entonces yo les pedí a mis hijos que se apuraran para ver qué se le ofrecía al señor. Para cuando llegamos, el señor ya no estaba. Abrí la puerta creyendo que quizás se pudo haber ido al lado del patio, el cual, te vuelvo a repetir, es súper grandísimo. Pero no estaba por ningún lado. Me regresé para buscar sus huellas, pero no había señales de que él hubiera estado ahí. Cuando llegó mi pareja, le platiqué todo y me dijo que él averiguaría quién se había metido a la casa, pero nadie, ningún vecino, vio nada. Comenzaron a pasar los días y yo empecé a ver cada vez más y más frecuente a este hombre. Era un hombre moreno, de ropa blanca, cabello blanco, como de unos 60 años de edad. Solo lo podía ver o dentro de la casa
o en el patio. Nunca llegué a verlo afuera, excepto la primera vez. Aclaro que verlo nunca me provocó miedo. Un día me atreví a preguntarle a la señora que me rentaba que si cómo era don Pedro físicamente. Cuando le conté lo que estaba ocurriendo, me lo describió como un señor muy alto y blanco. Pues así quedó. Fue entonces que empecé yo a tener amistad con la hija de una vecina. Vivía a unas cuantas casas de distancia. Un día, en el que yo estaba en la casa de ella, comenzó a oscurecerse y la invité a mi casa para tomar café. Así que nos fuimos. Para cuando llegamos, mi casa estaba totalmente a oscuras. Abrí el cerco y entré. Mi amiga venía caminando detrás mío, pero cuando dio 2 pasos adentro, se paralizó por completo y me gritó que ahí, en la entrada, estaba parado don Pedro. Yo le contesté de lo más tranquila que sí, que a cada rato lo miraba, pero no sabía quién era, porque a don Pedro yo nunca lo había conocido en vida. Así que ahí supe que a quien yo miraba constantemente en mi casa y en el patio de ella, se trataba del mismísimo señor curandero del que tanto platicaba la gente. Una persona que, a lo que tengo entendido, fue conocido y muy querido. Quiero aclarar que yo no soy de este pueblo, pero el resto de vecinos sí. Mi vecina salió y esperó a que yo prendiera todas las luces para poder entrar a mi casa. Solo así se le pudo bajar el susto y me contó la parte de la historia del tesoro que todo mundo había intentado buscar. Al poco tiempo se comenzó a correr el chisme de que en mi casa se aparecía don Pedro. Y con cualquier pretexto comenzó a llegar gente. Después me preguntaban si era cierto que don Pedro se me aparecía. Un día de estos, llegó un señor a ofrecerme unas láminas para el techo de mi casa. Yo le contesté que la casa no era mía, que era rentada, y que las láminas que tenía la casa estaban buenas. Pero él insistió, comenzó a sacarme la plática y empezó la plática de don Pedro. Fue entonces que el señor me dijo que se llamaba Cesario y que él ya había sacado varios tesoros de algunas partes y que el ya famoso tesoro de don Pedro me lo quería dejar a mí, que era ese el motivo por el que solo yo podía ver a don Pedro. Y yo le dije que no. Le dije que ese dinero, si en verdad existía, no era mío. Y él me dijo que precisamente por eso era, porque yo no era alguien ambiciosa. Yo lo tomé al loco. Entonces, como consejo, él me dijo que me pusiera boca abajo en el piso, con los brazos extendidos en forma de cruz, que pusiera mi oreja derecha en el piso y que entonces don Pedro me hablaría y me diría la ubicación exacta de su tesoro. Y no, nunca lo hice, porque vuelvo a lo mismo. Si ese dinero existía, no era mío. Al término del mes, recuerdo que un día comencé a escuchar en el patio de mi casa cómo hablaban 2 personas. Cuando salí, me di cuenta que era la señora que me rentaba y un muchacho algo joven. Estaban hablando de que él quería comprar el solar y ella aceptaba. El muchacho le dijo que le daría el dinero al día siguiente. Este muchacho era hijo de una persona muy poderosa de aquel entonces en Cocorit y estaba a punto de casarse. Un día antes de que se realizara la boda por el civil, este muchacho se fue a Hermosillo en su camioneta por el regalo de su futura esposa. De regreso, tuvo un fatal accidente y dejó este mundo. Fue entonces que su padre se terminó quedando con el solar. El solar estaba solo de nuevo y supe que el papá del muchacho también había partido del mundo, pero sinceramente no recuerdo de qué. Fue entonces que la familia decidió vender esa propiedad. Lo reconstruyeron completamente e hicieron un salón de eventos. Para ese entonces yo ya no vivía en el pueblo, pero un día me habla una amiga que yo había dejado en ese pueblo. Me marca y muy preocupada me pregunta: amiga, ¿estás bien? Sí, ¿estás segura? ¿Están bien tus hijos y tu familia? Y yo le volví a contestar que sí,
que siquiera lo que pasaba. Fue entonces que me contó que después de que hubiera fallecido el papá del muchacho, el que tenía la propiedad del solar, la familia lo vendió para que hicieran un salón de eventos. Y justo antes de inaugurarlo, también partió de este mundo el señor nuevo dueño del terreno. Ahí yo me quedé asombrada. Fue entonces que mi amiga me dijo: mija, ustedes son los únicos que han podido vivir en ese solar y que no les ha pasado nada, porque todos los demás o parten de este mundo o caen en desgracias. Y cayendo en cuenta, así fue. La pregunta del millón es: ¿será cierto lo que la gente contaba, que don Pedro me quería dejar su dinero enterrado? Nunca nadie, ni con remodelación, pudieron dar con este tesoro. A lo mejor el tesoro es una leyenda urbana, pero si así es, ¿por qué solo yo podía verlo aún sin saber que era don Pedro? Hay muchas incógnitas y preguntas en esta pequeña historia del tiempo que pude vivir ahí. Y díganme, chicos, ¿ustedes qué opinan sobre el relato del tesoro enterrado de don Pedro? ¿Creen que se trate de una leyenda urbana o de algo real que se terminó convirtiendo en todo un mito? Se sabe que en Cocorit y Esperanza ocurren muchísimas más cosas paranormales y desconocidas. Recuerda que si tú tienes alguna historia que me quieras compartir, puedes mandármela a mi correo electrónico, el cual está apareciendo aquí en pantalla. Cualquier relato o historia que tú me envíes será contada de forma anónima. Espero que les haya gustado este relato. Soy Regan y nos vemos en un próximo video. Chao.